En algún momento durante el segundo trimestre de 2025, un documento clasificado comenzó a circular entre agencias de inteligencia occidentales. Su contenido, según fuentes familiarizadas con el asunto, describía lo que múltiples gobiernos habían considerado técnicamente imposible durante al menos una década. Fotografías satelitales de alta resolución mostraban actividad inusual en un complejo industrial ubicado en las afueras de Wuhan, estructuras que no aparecían en ningún registro comercial conocido, movimientos de carga pesada en horarios nocturnos y un consumo eléctrico que, de acuerdo con analistas energéticos, solo podría explicarse por la operación de equipos industriales de altísima precisión. Lo que supuestamente contenían esas instalaciones representaría, de confirmarse, el mayor salto tecnológico autónomo en la historia moderna de China. Una máquina de litografía ultravioleta extrema desarrollada sin asistencia occidental, sin componentes importados de ASML, sin la arquitectura óptica que durante décadas se consideró patrimonio exclusivo de un puñado de empresas europeas. El monopolio más hermético de la industria tecnológica global podría estar a punto de fracturarse. Para comprender la magnitud de lo que estaría ocurriendo, es necesario retroceder y examinar cómo se construyó ese monopolio en primer lugar. La litografía ultravioleta extrema no es simplemente una tecnología avanzada, es posiblemente el proceso de fabricación más complejo jamás desarrollado por la humanidad. Cada máquina EUE contiene más de 100.000 componentes individuales, ópticas pulidas con precisión atómica, fuentes de luz que operan a temperaturas superiores a las de la superficie solar y sistemas de vacío que rivalizan con las condiciones del espacio exterior. ASML, la compañía holandesa que domina este mercado, tardó más de 2 décadas en perfeccionar esta tecnología. Su éxito no fue accidental, fue el resultado de una colaboración sin precedentes entre laboratorios estadounidenses, proveedores alemanes de óptica, especialistas japoneses en materiales y miles de millones de dólares en inversión sostenida. Cuando expertos occidentales afirmaban que China necesitaría entre 15 y 20 años para replicar esta hazaña, no estaban exagerando. Estaban, de hecho, siendo conservadores. Pero Pekín opera bajo una lógica diferente. Los primeros indicios de que algo estaba cambiando aparecieron discretamente en publicaciones científicas chinas durante 2023. Investigadores afiliados a instituciones como la Academia China de Ciencias comenzaron a publicar estudios sobre fuentes de plasma de estaño, el componente crítico que genera la luz ultravioleta extrema en estas máquinas. Los artículos eran técnicamente densos, aparentemente teóricos, pero observadores atentos notaron algo peculiar. Los datos experimentales eran demasiado precisos, demasiado consistentes con aplicaciones prácticas. Según un físico europeo que solicitó anonimato, esos papers no describían investigación básica, describían ingeniería aplicada disfrazada de ciencia pura. El punto de quiebre habría llegado, según múltiples reportes no confirmados oficialmente, en algún momento del otoño de 2024. Shanghai Microelectronics Equipment, conocida como SM, la única compañía china con capacidad de fabricar equipos de litografía, supuestamente logró algo que la industria consideraba un callejón sin salida técnico. Sus ingenieros habrían desarrollado un sistema de espejos multicapa capaz de reflejar luz ultravioleta extrema con eficiencias superiores al 60%. Este número puede parecer abstracto para observadores externos, pero para especialistas en el campo representa cruzar un umbral crítico. Por debajo de ese porcentaje, la luz se disipa antes de alcanzar la oblea de silicio, haciendo el proceso comercialmente inviable. Por encima, la fabricación de chips avanzados se vuelve teóricamente posible. La dificultad técnica de este logro, si efectivamente se materializó, merece explicación. Los espejos utilizados en sistemas CIB no son espejos convencionales. Son estructuras de 40 a 50 capas alternadas de molibdeno y silicio, cada capa con un grosor de aproximadamente 3 nanómetros, menos de 20 átomos de espesor. La más mínima imperfección, una partícula de polvo, una vibración imperceptible durante la deposición, destruye completamente la funcionalidad del componente. ASML depende de la alemana Zeiss para fabricar estos espejos, y Zeiss ha invertido décadas en perfeccionar el proceso. La idea de que China pudiera replicar esta capacidad internamente era, hasta hace poco, motivo de escepticismo generalizado entre ingenieros occidentales. Sin embargo,
Las señales de que algo estaba ocurriendo se multiplicaron durante los primeros meses de 2025. Analistas que monitorean movimientos de personal en la industria de semiconductores reportaron una migración masiva de talento hacia proyectos clasificados. Ingenieros que habían trabajado en subsidiarias chinas de empresas occidentales desaparecían de LinkedIn, sus perfiles profesionales se volvían inactivos, sus publicaciones científicas cesaban abruptamente. Fuentes dentro de la industria de semiconductores taiwanesa indicaron que al menos 200 especialistas de alto nivel habrían sido reclutados con ofertas salariales que cuadruplicaban su compensación anterior. El patrón era inconfundible. Pekín estaba movilizando recursos humanos a una escala que sugería un proyecto de prioridad nacional. La arquitectura financiera detrás de este esfuerzo revelaría dimensiones igualmente extraordinarias. Documentos filtrados a medios financieros asiáticos durante la primavera de 2025 sugerían que el Fondo Nacional de Circuitos Integrados, conocido coloquialmente como el Gran Fondo, habría canalizado más de $40.000 millones específicamente hacia el desarrollo de equipos de litografía avanzada entre 2022 y 2025. Esta cifra, de ser precisa, superaría la inversión total acumulada de ASML en investigación y desarrollo durante toda su historia corporativa. Pero el dinero, como múltiples fracasos tecnológicos han demostrado, no garantiza resultados. Lo que aparentemente diferenció este esfuerzo fue la coordinación sin precedentes entre instituciones académicas, empresas estatales y el aparato militar chino. Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales publicado en marzo de 2025, al menos 12 universidades chinas habrían reorientado sus programas de física óptica y ciencia de materiales para alimentar directamente proyectos de litografía. Laboratorios que anteriormente publicaban investigación abierta habrían sido reclasificados, sus resultados convertidos en secretos de Estado. El modelo, sugieren analistas, replicaría la estructura organizativa que permitió a China desarrollar capacidades nucleares y espaciales décadas antes de lo que Occidente anticipaba. La diferencia crucial es que esta vez el objetivo no era un arma o un cohete, era la herramienta fundamental para fabricar los cerebros de la economía digital global. Los primeros indicios de éxito tangible habrían emergido de manera oblicua. En abril de 2025, SMIC, el principal fabricante de semiconductores de China, anunció discretamente que había logrado producir chips de 3 nanómetros en volúmenes limitados. El comunicado oficial atribuía el logro a mejoras en técnicas de múltiple exposición utilizando equipos de litografía ultravioleta profunda, la generación anterior a EUV. Pero observadores técnicos expresaron escepticismo inmediato. Las matemáticas, argumentaron, simplemente no funcionaban. Producir estructuras de 3 nanómetros mediante múltiple exposición requeriría un número de pasos de proceso que haría la fabricación comercialmente inviable, con costos prohibitivos y tasas de defectos inaceptables. La explicación alternativa, que SMIC estuviera utilizando algún tipo de capacidad EUV no declarada, comenzó a ganar tracción en círculos especializados. Lo que siguió durante los meses de verano de 2025 configuró un escenario de incertidumbre que sacudió los mercados financieros globales. Las acciones de ASML, que habían alcanzado máximos históricos impulsadas por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, comenzaron una caída sostenida. Analistas de instituciones como Goldman Sachs y Morgan Stanley emitieron notas de precaución, señalando que el riesgo de competencia china, previamente descartado como remoto, debía ser revaluado. En el peor escenario, escribió un estratega de JP Morgan, ASML podría perder su posición de monopolio absoluto dentro de 5 años, erosionando fundamentalmente la valoración de la compañía. Las acciones perdieron aproximadamente 23% de su valor entre mayo y agosto, evaporando más de $80.000 millones en capitalización de mercado. La respuesta de ASML y sus aliados occidentales reveló la gravedad con que estaban tomando la amenaza. En junio, el gobierno holandés anunció controles de exportación adicionales, extendiendo restricciones no solo a máquinas EUV sino a componentes y herramientas de diagnóstico utilizados en su mantenimiento. Estados Unidos presionó a Japón para que limitara exportaciones de químicos fotosensibles críticos para procesos de litografía. Alemania impuso nuevas barreras a la transferencia de tecnología de óptica de precisión.
Era, según observadores, el equivalente tecnológico de un bloqueo naval, un intento coordinado de estrangular el programa chino antes de que alcanzara madurez comercial. Pero las restricciones llegaban posiblemente demasiado tarde. Según un análisis publicado por el Instituto de Investigación de Semiconductores de Tokio, China habría logrado desarrollar capacidades domésticas en aproximadamente el 70% de los componentes críticos necesarios para sistemas CV. El 30% restante, que incluye algunos elementos de óptica avanzada y sistemas de control de precisión, representaría el desafío final. Sin embargo, el mismo informe sugería que investigadores chinos estarían explorando enfoques alternativos que podrían sortear algunas de estas limitaciones. No están intentando construir una copia exacta de ASML, explicó uno de los autores del estudio. Están desarrollando algo diferente, posiblemente menos eficiente en algunos aspectos pero potencialmente funcional para sus necesidades. Las consecuencias para competidores occidentales comenzaron a materializarse de maneras concretas. Intel, que había apostado miles de millones a una estrategia de manufactura avanzada en Estados Unidos, enfrentó cuestionamientos de inversores sobre si sus planes seguían siendo viables en un escenario de competencia china intensificada. Samsung Electronics, el principal rival asiático de TSM, aceleró sus propios programas de desarrollo de equipos, aparentemente preocupada de que depender exclusivamente de ASML representaba un riesgo estratégico inaceptable. TSMC, por su parte, habría iniciado conversaciones discretas con gobiernos occidentales sobre garantías de suministro a largo plazo, buscando protección contra escenarios de disrupción. El impacto en la industria tecnológica más amplia adoptó dimensiones que excedían el sector de semiconductores. Fabricantes de equipos de telecomunicaciones europeos, que habían celebrado la exclusión de Huawei de redes occidentales, comenzaron a reconsiderar sus supuestos. Si China lograba producir chips avanzados domésticamente, las restricciones de exportación perderían gran parte de su efectividad coercitiva. Huawei, lejos de ser marginada, podría emerger con una cadena de suministro completamente autónoma, inmune a futuras sanciones. Funcionarios europeos expresaron preocupación en privado de que años de política restrictiva podrían haber simplemente acelerado la autosuficiencia tecnológica de Pekín. Las implicaciones geopolíticas de estos desarrollos proyectaron sombras sobre debates estratégicos en capitales occidentales. Durante décadas, el control sobre tecnología de semiconductores avanzada funcionó como un instrumento de poder blando, una manera de mantener influencia sobre el desarrollo tecnológico chino sin recurrir a confrontación directa. Este apalancamiento dependía de una premisa fundamental, que ciertas capacidades tecnológicas eran simplemente demasiado complejas para ser replicadas fuera del ecosistema occidental. Si esa premisa estaba siendo erosionada, toda la arquitectura de contención tecnológica requería reevaluación. Un documento del Consejo de Relaciones Exteriores publicado en julio de 2025 planteó la cuestión en términos crudos. Si China logra capacidad EV funcional, argumentaba el análisis, Occidente pierde su herramienta de restricción más efectiva precisamente cuando la competencia tecnológica se intensifica. Taiwán, cuya importancia estratégica derivaba en parte de su papel como fabricante indispensable de chips avanzados, podría haber reducido su valor como activo que Occidente debe proteger. Las implicaciones para la estabilidad del estrecho de Taiwán, sugería el documento, merecían consideración urgente. Pero quizás el impacto más profundo se estaba gestando en un plano que excedía consideraciones militares o comerciales. La posibilidad de que China hubiera desarrollado capacidad EV autónoma representaba, según historiadores de la tecnología, un punto de inflexión comparable al momento en que la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica en 1949, años antes de lo que analistas occidentales anticipaban. No era simplemente una cuestión de capacidad técnica, era una demostración de que las barreras aparentemente insuperables podían ser franqueadas mediante movilización concentrada de recursos y voluntad política. El mensaje para otras naciones observando esta competencia era inequívoco: la dependencia tecnológica no es inevitable, es una elección. Hacia finales del verano de 2025, el paisaje tecnológico global exhibía contornos radicalmente alterados respecto a apenas 2 años antes. Empresas occidentales que habían dado por sentada su supremacía tecnológica enfrentaban escenarios de competencia que no habían contemplado en sus planificaciones estratégicas.
Gobiernos que habían confiado en restricciones de exportación como instrumento de política exterior debían confrontar los límites de esa estrategia. Y China, que durante décadas había sido caracterizada como un imitador incapaz de innovación genuina, estaba posiblemente demostrando que esa narrativa había subestimado fatalmente sus capacidades. Los escenarios futuros que analistas comenzaron a proyectar variaban dramáticamente dependiendo de su puesto sobre el estado real del programa chino. En el escenario más conservador, SME habría desarrollado un sistema EV de primera generación con capacidades limitadas, útil principalmente para producción militar y aplicaciones estratégicas pero insuficiente para competir comercialmente con ASML. En este caso, el impacto sobre la industria global sería significativo pero manejable. Occidente mantendría ventajas en eficiencia y volumen, aunque su monopolio absoluto habría terminado. En el escenario intermedio, China lograría dentro de 3 a 5 años capacidad de producción EV comparable a la generación actual de ASML. Esto permitiría a fabricantes chinos producir chips de vanguardia para consumo doméstico, reduciendo dependencia de importaciones y fortaleciendo a empresas como Huawei en competencia global. ASML mantendría clientes occidentales pero perdería acceso permanente al mercado chino, con implicaciones sustanciales para su modelo de negocio y valoración. En el escenario más disruptivo, que algunos analistas consideraban improbable pero no imposible, China no solo replicaría tecnología EE existente sino que desarrollaría mejoras que la colocarían a la vanguardia del sector. Este resultado, de materializarse, invertiría fundamentalmente la dinámica de poder tecnológico, convirtiendo a Occidente en el actor que intenta alcanzar a un líder asiático. Las consecuencias económicas, geopolíticas y militares de tal escenario desafiaban cálculos convencionales. Lo que permanece claro, independientemente de qué escenario se materialice, es que el mundo ha entrado en una fase cualitativamente diferente de competencia tecnológica. Las certezas que organizaron el pensamiento estratégico durante décadas, la supremacía occidental en manufactura avanzada, la dependencia china de tecnología importada, la efectividad de controles de exportación como instrumento de política, todas enfrentan cuestionamientos fundamentales. No sabemos aún con certeza qué ha logrado China en sus instalaciones clasificadas. Pero la mera posibilidad de que haya cruzado el umbral ha alterado ya el tablero de juego de maneras que serán difíciles de revertir. Y esto nos deja con una pregunta que trasciende los detalles técnicos de nanómetros y ópticas. ¿Estamos presenciando el fin de una era en la que el control tecnológico garantizaba poder geopolítico, o simplemente el comienzo de una competencia más intensa donde múltiples actores pugnan por la supremacía? La respuesta determinará no solo el futuro de la industria de semiconductores, sino posiblemente el equilibrio de poder global para las próximas décadas. Es un momento que merece atención sostenida, porque lo que está en juego excede con mucho el precio de las acciones o los márgenes de ganancia de cualquier empresa individual. Si este análisis te resultó valioso para comprender las fuerzas que están reconfigurando el orden tecnológico mundial, considera seguir este canal para explorar juntos los desarrollos que definirán nuestro futuro colectivo.